Dios bendiga al pueblo de Dios. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, su hermano en Cristo. Hoy continuamos con la segunda parte de El verdadero reposo de Dios, que tiene como base Hebreos 3, 7 al 19 y 4 del 1 al 3. Espero en el Señor que la primera parte haya sido de bendición y edificación para todos ustedes. En la primera parte del estudio, escudriñamos lo que Pablo nos dice referente al pueblo de Israel en el desierto. Aprendimos que era un pueblo desobediente a los mandamientos de Dios, un pueblo que tenía un corazón malo y lleno de incredulidad. A este pueblo, al igual que a nosotros, se le predicó el Evangelio. Y revela la Escritura que no les aprovechó el haberlo oído porque ese oír no fue acompañado de fe. A tal punto que desafiaron a Dios en el desierto. Lo tentaron y vieron las obras de Dios 40 años. Esas obras a las que Dios se refiere se tratan de las consecuencias de la incredulidad y dureza de corazón. Por tanto, Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. Estamos hablando aquí de actitudes mentales. Cuando Moisés envió a reconocer la tierra, envió 12 hombres, entre los cuales se encontraban Josué y Caleb. Y al regreso, 10 de ellos dijeron que no podían entrar porque habían gigantes en la tierra. Sin embargo, Josué y Caleb tuvieron otro espíritu diferente al de los 10. En otras palabras, que Josué y Caleb tuvieron una actitud positiva que contradecía la actitud negativa de los 10. Esa actitud negativa representa para Dios una provocación por cuanto no creyeron su palabra. Si observamos cuidadosamente, todo el conflicto entre Dios y el pueblo radicaba en sus actitudes. Actitudes negativas, destructivas, llenas de miedo y de temor y desobediencia. Estas actitudes fueron adquiridas en Egipto por cuanto hicieron yugo desigual con ellos. Se mezclaron y adquirieron las mismas actitudes y costumbres idólatras de los egipcios. La batalla que Dios enfrenta con ellos es sacar esas actitudes que dominan su mente y suplantarla con actitudes positivas originadas en las actitudes de Dios o en los pensamientos de Dios. Y traigo esto como un pequeño adelanto para que vayan integrando en sus mentes el conflicto entre Dios y el ser humano. Y para cerrar este tema de las actitudes, más adelante en este estudio vamos a escudriñar el origen de este comportamiento negativo que se levanta contra la autoridad de Dios. No se pierda, ninguna parte de este estudio. Este estudio está repleto de enseñanzas que usted no la va a encontrar en ningún instituto bíblico virtual, ni en ninguna universidad teológica, ni en ninguna escuela sabática bíblica. Cierro y retomamos. Ese día de reposo al que estamos hablando se refiere a la tierra prometida que les daría, pero por su malo corazón y su incredulidad, Dios juró que no entrarían en el reposo o a la tierra prometida, la cual la Escritura identifica como Canaán, una tierra llena de pecado y de inmoralidad sexual. Esa es la historia literal que la Biblia narra. Sin embargo, detrás de esa historia literal hay una enseñanza espiritual, la cual Apocalipsis llama el testimonio de Jesús. En cada historia narrada, Dios nos transmite una enseñanza que nos revela el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Entiéndase por profecía toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es palabra de Dios, no importa quiénes hablen en ella. Ese fue el resultado de no creer a Dios. Ahora bien, de igual manera, como Pablo relata la historia de un pueblo desobediente y sus consecuencias, también nos exhorta a nosotros, que somos el pueblo actual de Dios, a no ser igual o a no actuar con la misma actitud rebelde que actuó Israel. Una actitud rebelde representa levantarnos contra la autoridad de Dios en nosotros. Una actitud rebelde es una actitud de miedo.
El miedo es una actitud mental originada en la mente del ser humano. Por tanto, esa actitud rebelde no es aceptable delante de Dios, y es eso a lo que Pablo relata, es lo que nos relata en la historia. Hay un conflicto entre el bien y el mal. No que haya dos poderes, como nuestras congregaciones nos enseñan. Dios contra Satanás. Eso es una herejía, amados. Solamente existe un gran poder universal, y ese poder se encuentra en Dios. Punto. Ahora bien, ¿por qué el conflicto entre el bien y el mal? El conflicto entre el bien y el mal es en el hombre, no en Dios. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante en este estudio. Pablo nos exhorta a que, por favor, no tengamos esa misma actitud de desobediencia y de incredulidad, para que no enfrentemos las mismas consecuencias de no entrar en el verdadero reposo de Dios. Y para terminar el resumen de la primera parte, aprendimos que los que hemos creído en Jesús, el Señor del día de reposo, hemos entrado en el reposo de Dios. Por tanto, el que hayamos entrado en el verdadero reposo de Dios significa que reposamos de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, las cuales vamos a escudriñar más adelante. No se pierda este estudio bíblico, mírelo y escúchelo en su totalidad, por favor. Este estudio no tiene desperdicio ni chabacanería, no se cuentan partes, historias. Esto es un estudio que conlleva mucha información y a las cuales, ¿verdad? Entiendo que la iglesia debe de tener. Ahora bien, sin más preámbulo, adelante con el estudio. Bueno, y quiero empezar haciendo unas cuantas preguntas. Si usted es de los cristianos que escudriñan la Escritura, no de los que leen 2 o 3 salmos y escogen los textos que ellos quieren leer porque son los que les gustan. Hablo de gente que escudriña la Escritura. Si usted es una de esas, se habrá dado cuenta que hay un énfasis en todos los libros históricos y proféticos. Y ese énfasis está en el 90% aproximadamente de la escritura del Antiguo Pacto, empezando desde el Éxodo, y es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta es: ¿por qué es tan importante para Dios el día de reposo? El día de reposo como frase aparece más de 100 veces en la escritura. Cuando la escritura, o mejor dicho, cuando los escritores bíblicos ponen el énfasis en algo en particular, eso significa que es muy importante para el lector. Todos sabemos que el séptimo día se origina en la metáfora de la creación, como erróneamente la hemos entendido. Y digo erróneamente porque el propósito de Moisés no es darnos a conocer un relato para que aprendamos cómo fue que surgió todo el universo. Y aunque sí, el relato retórico nos expresa la creación, y es importante que la entendamos literalmente como un conocimiento bíblico. Sin embargo, el propósito de Moisés es revelarnos el origen del conflicto entre el hombre y Dios, y por consiguiente revelarnos su restauración. Esta es una teología muy profunda y estoy trabajando en el estudio expositivo de Génesis, donde explicaré todo el meollo de este asunto. Sea paciente porque hoy no es ese día. Dice el texto en Génesis 2:2 que Dios acabó su obra, la cual sabemos que fue en 6 días. Y el séptimo día, dice el texto, que Dios reposó de toda su obra. Es decir, que el séptimo día es la culminación de toda la obra de Dios. Y esa obra es la expresión externa de los pensamientos de Dios, para que vayamos entendiendo. Toda esa creación sale de la mente de Dios. Es por esto que se dice que Dios trajo a la existencia lo que nunca había existido. Esa creación es traída por medio de la palabra bara o ex nihilo, que significa una nueva creación.
Ahora bien, ¿dónde estaba Dios antes de empezar su obra? Pues no hay que ser un erudito en teología para deducir que se encontraba sentado en su trono. Y el hecho de reposar el séptimo día es indicativo de que vuelve a su trono. Recuerden que la obra fue terminada en 6 días, no en 7. Y aunque el séptimo día es considerado parte de su obra, es la culminación de toda su obra. En el séptimo día estaba en su reino. En otras palabras, que estaba en su reposo. Vemos entonces que el reposo de Dios fue establecido en el libro de los principios. Y si somos un poquito visionarios, ver un poquito más allá, ¿verdad?, de lo que la vista nos permite, descubriremos que el relato de la creación no es otra cosa que un presagio de la historia de la caída, la restauración y el reino. Hago esta aclaración para que la tengan en su mente, para que cuando llegue el momento puedan entender lo que nos enseña la Escritura. Ahora bien, si Pablo dice que los que hemos entrado, a lo que hemos creído, hemos entrado en su reposo, yo he creído, por tanto, yo he entrado en el verdadero reposo de Dios. ¿Por qué le llamo el verdadero reposo de Dios? Bueno, porque el día de reposo dado por Dios en el antiguo pacto fue dado al pueblo como señal para ilustrar el reino venidero. Entiéndase el reino espiritual, es decir, el reino de Dios en nuestras mentes por medio del Espíritu Santo, su mente en nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la simiente de Dios, Cristo, en nuestras mentes, en nuestro corazón, nazca por medio del proceso de santificación, perfección y regeneración, por medio del cual la imagen de Cristo se va formando o manifestando en nosotros por medio de nosotros. Hay una imagen, un carácter que cambiar en nosotros, si es que queremos la perfección de Cristo en nosotros. ¿Hasta cuándo es este proceso? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles y Cristo nos perfeccione por medio de su manifestación y su nombre sea glorificado en nosotros, su iglesia. Obviamente, la iglesia compuesta por los santos del antiguo pacto y los santos del nuevo pacto. No somos los únicos, amados. Si usted no entiende lo que digo, reescuche el video hasta que logre hacerlo. Ahora bien, hay otra pregunta. ¿Por qué Dios incluye el día de reposo en sus mandamientos? Bueno, en particular en el cuarto mandamiento. Próxima pregunta. Y voy a tomar un mandamiento de ejemplo. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Dice, no matarás. ¿Hasta cuándo es vigente ese mandamiento? Pues por siempre y para siempre. Entonces, ¿hasta cuándo es vigente el cuarto mandamiento? Obviamente, por siempre y para siempre. Es decir, que si nosotros nunca matamos, entonces de igual manera guardamos el reposo de Dios por siempre y para siempre. ¿Tiene o no tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido. Tiene sentido el guardar el día de reposo todos los días de nuestra vida. En el antiguo pacto se guarda un día como sombra o tipo, al igual que se guardaban todas las tipologías que señalaban a Cristo. Cada vez que alguien violaba uno de los mandamientos, por la razón que sea, debía de ser procesado por el culto de sacrificio. ¿Qué significa esto? Esto significa que había una ley que obedecer para ser perdonados. Porque todo aquel que no cumpla la ley sería excluido del campamento y tendría las consecuencias de las maldiciones. Estamos hablando de algo que te obliga, por cuanto era una ley, y una ley es una obligación. Esa ley tenía que cumplirse exteriormente, aunque en nuestro corazón no la hayamos cumplido.
porque el corazón de este pueblo estaba bajo la ley de Egipto. Una ley que los obligaba a vivir sometidos a la esclavitud. Egipto disciplinó a Israel por medio de hábitos que destruyeron su identidad, su unidad, su relación con Dios y a la misma vez con hábitos de idolatría, esclavitud, fornicación, adulterio y tradiciones. Esta es la mentalidad del pueblo de Dios, el que sacó de la esclavitud de Egipto. Un pueblo con una actitud rebelde, idólatra, habituada al mal, fornicación y adulterio, tanto espiritual como literal. Y esa mentalidad fue la misma que Jesús encontró en Jerusalén. Ahora bien, Cristo es el fin de esa ley. ¿De cuál ley? ¿De toda la ley? No. Cristo es el fin de todas las tipologías y sombras que rodeaban a esa ley. Es a esto lo que Pablo llama las obras de la ley. Obras las cuales procedían del corazón del pueblo. Dice Amós 5, 25, 26. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolo de vuestro, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. En otras palabras, que este pueblo durante los 40 años llevó en su corazón los dioses de Egipto. Es por esta razón por la que Dios se disgustó con ellos y juró que no entrarían en su reposo. Nunca este pueblo se agradó con obedecer a Dios. Espero que, ¿verdad?, que nosotros no haya esa actitud rebelde. Esta ley de sacrificio fue añadida a causa de las transgresiones del pueblo hasta que viniese la simiente prometida a Abraham. Sabemos que es Cristo. Esta ley de culto, de sacrificio, eran tipologías que señalaban a Cristo, el cumplimiento de esas obras. Pero la Escritura dice que lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo sea dada a los que han creído en esa promesa que nos salva de este poder del pecado que domina ahora mismo a toda la humanidad. Cristo nos liberta de esa esclavitud en la que vivíamos, ¿verdad?, cuando estábamos en Egipto. Ya no hay tipología, ahora es la esencia de la ley, la realidad que es Cristo, la cual en el nuevo pacto, y nuevo significa nueva forma de aplicar la ley, ya no es por las obras de la ley, porque esas obras en vez de salvarnos nos condenaban, sino que ahora la cumplimos por medio del mandamiento del amor de Dios. Y para su conocimiento, el juicio en fuego a los pecadores subyace en esta ley de sacrificio, y esa ley y juicio hablaremos más adelante en el estudio. Ahora Jesucristo es el Señor del día de reposo, por cuanto hemos entrado en ese reposo que nos liberta de la ley del pecado. Es por esto por lo que Pablo nos dice que los que hemos creído en Jesús, por medio de la fe en su sangre, hemos entrado en el verdadero reposo de Dios. Comparta este video con todo el mundo, amado. Esta información es para todos. Hay una esperanza para el mundo y esa esperanza se encuentra en Cristo. Conviértase en un colaborador de la obra de Dios. Ahora bien, esto que voy a decir ahora es importante que la iglesia entienda. Vivimos en el reposo de Dios y por tanto hay unas instrucciones para vivir en el reposo de Dios. El reposo de Dios es lo mismo que el reino de Dios en el sentido espiritual. El reino de Dios tiene una ley. Esa ley, que es una ley universal que rige todo el universo, esa ley subyace en el amor de Dios. Todos los mandamientos del reino de Dios están sobre la base de su amor. Dios es amor, pero también es ley. Y Cristo nos dice que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues todos. La fe es la acción que pone en función los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Ahora busque su Biblia en Isaías 58, 13, 14. Y les voy a pedir que por favor presten atención a los textos, porque es aquí donde Dios mismo nos enseña cómo debemos de guardar, santificar o consagrar el verdadero reposo.
Es aquí donde encontramos la clave del proceso de nuestra santificación, nuestra perfección, que es la que nos va a llevar a heredar el nombre de Jesús en nosotros. Dios le dice a los levitas que por cuanto ellos no recibieron heredad entre las tribus, Dios mismo será su heredad. ¿Qué significa que Dios es nuestra heredad? Pues significa lo mismo que Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses, que el nombre de Jesús será glorificado en nosotros y nosotros en él. Los levitas son tipo de la iglesia. El que Jehová sea nuestra heredad y que el nombre de Jesús sea heredado, es decir, significa que su carácter perfecto será puesto en nosotros el día de su venida. Esa es nuestra corona de vida. Esa corona no es para cualquier cristiano mundano. Esa corona es para los que perseveren hasta el fin. Porque es importante que entendamos cómo vivir en el reposo de Dios. Porque Pablo nos enseña que nosotros juzgaremos al mundo pecador. Y eso lo voy a explicar cuando terminemos Isaías 58, 13 a 14. No se pierda el estudio. Comparte este estudio con todos sus contactos en las redes sociales. Conviértase en un colaborador del mensaje de salvación. Esa es parte de mi responsabilidad y de la de usted también. Si es que quiere obtener la corona de vida, quiero que mediten en esta palabra poderosa que Dios nos revela, porque Dios mismo nos revela en Éxodo 31:13 que el día de reposo es señal entre nosotros y Dios, una señal particular que nadie más la puede tener, para que sepamos que Él es el que nos santifica, que nos separa para Él. Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y quiero explicarlo para que lo entiendan. Estos versos ayudarán a esclarecer toda duda en su mente referente al reposo de Dios. Usted va a comprender que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas y que su modo de mirar las cosas, sus ideas sobre ellas podrían ser falsas y requieren una modificación. Tenemos que desaprender para volver a aprender. Necesitamos ser pobres en espíritu y estar listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a aprender la única verdad revelada que se encuentra en la Escritura. No podemos seguir permitiéndole al mundo que moldee nuestro sistema de pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos y sublimes que los del mundo, amado. Y es en ellos que Dios quiere conformar nuestro carácter, es decir, a Cristo. Cristo ha nacido en mi corazón y ahora hay una nueva forma de pensamiento, la cual se encuentra en la palabra de Dios. El príncipe de este mundo no tiene ninguna parte de nosotros. Prestemos atención a lo que Dios nos dice por medio de Isaías. Si retrajeres del día de reposo tu pie, y vamos a desmenuzar estos textos para que lo puedan internalizar. ¿Qué significa retraer mi pie del día de reposo? En la Escritura encontramos muchos pasajes que hablan de pie, de tus pies, debajo de tus pies, etc. Cuando Dios habla de mi pie, habla de mi forma de caminar, de mi vivir, de mi andar, como usted mejor lo entienda. También el término pie podría significar dominio sobre algo. Todo depende en el contexto en el que se le traiga. Dios le dijo a Josué que toda la tierra que pisaran los pies de ellos será dada. El que Dios me exhorte a extraer
mi pie del día de reposo, lo que me está enseñando es que camine, ande o viva conforme a su voluntad. Y si tomamos el significado de dominio, entonces lo que Dios nos quiere revelar es que el dominio que nosotros teníamos de nuestra vida no aplica en su reposo, por cuanto era un dominio de maldad. Es decir, que ya no tengo el control, ahora el control de mi vida es Dios. Como quiera que lo mire, el resultado es el mismo. Dios aquí habla de mi modo de pensar, de mis paradigmas de pensamientos. Una mentalidad de reino, no una mentalidad de esclavo. Es por esto por lo que el texto continúa diciendo: si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Para darle forma al texto, Dios me dice que en su reposo Él no quiere manifestada mi voluntad antigua, el viejo hombre, mi vieja manera de vivir, sino que solamente quiere ver manifestada su voluntad en su reposo. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de una actitud de reino. Retraer mi pie, hacer mi voluntad en su día santo, significa que Dios solamente aprueba lo que armonice con su voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Y esa fornicación no es solamente en el contexto literal, sino también en el contexto espiritual. Entiéndase, participar de las vanidades, deseos, lujurias, injusticias, yugo, desigualdad, todo lo que se encuentra encerrado en el misterio de la iniquidad. Nosotros vivimos en el misterio de la piedad o de la fe, un misterio opuesto. Vivimos en la esfera de Cristo. Todo lo que rodea a esta esfera es parte del ministerio de iniquidad. El buen entendedor con pocas palabras basta, amados. Es decir, que ya no puedo servir a Dios como yo quiero, sino como Él quiere que le sirva. Ya no puedo amar al prójimo como yo quiero amarlo, sino como Dios quiere que lo ame. No entender a Dios como yo quiero entenderlo, sino como Él se nos ha revelado. No hacer las obras que yo considero buenas, sino hacer las obras que Dios preparó de antemano. No interpretar la palabra como yo quiero, es decir, buscando lo que quiero encontrar, sino interpretarla según el Espíritu nos guíe. No pedirle a Dios lo que yo quiero para mí, sino pedirle a Dios lo que Él quiere para mí. No tomar las decisiones que yo quiero tomar, sino tomar las decisiones guiadas por su Espíritu. No hablar lo que yo quiero hablar, sino hablar lo que Dios quiere que yo hable. En resumen, vivir conforme a las obras que Él de antemano preparó para que viviésemos en ellas, según Efesios 2:10. Eso es vivir conformados a la voluntad de Dios en su santo reposo. Santo significa apartado de todo pecado. Por tanto, si Dios es santo, nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Santo significa una mente gobernada o guiada por la mente de Dios en nosotros, para que lo entendamos claro. Y continúa diciendo: y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. Y ahora Dios nos revela detalles de cómo Él quiere que vivamos en su reposo. Algo importante que debemos de tener siempre presente es que el día de reposo no equivale a un día en particular como fue en la tipología. El día de reposo, el cual Hebreos llama el reposo de Dios, se refiere a un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles. El enfoque no está en el día. El enfoque está en su reposo. El reposo en el que entramos luego de que el poder del pecado ha sido vencido por Cristo en la cruz. Somos libres de toda esclavitud. En el reposo de Dios no hay esclavitud. Y lo llamaréis delicia, es decir,
que ese periodo de tiempo sea de gozo, de dulzura, con ánimo placentero y deleitándonos a nosotros mismos en Jehová en ese día santo o en ese periodo santo. Dios habla de aquí de procesos mentales diarios. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por medio de procesos mentales. Recordemos que el propósito de Dios es santificar, perfeccionar nuestra manera de pensar, es decir, formar su carácter en nosotros, su imagen, la que perdimos en el huerto por causa del pecado de desobediencia. Procesos mentales guiados por la mente de Cristo en nosotros, es decir, el Espíritu Santo. Ya la maldad que habita en nosotros no tiene reino. Ahora el reino lo tiene Cristo. Yo sé que esto suena difícil y lo es, porque yo estoy en ese proceso. Todos sabemos que Dios santificó ese día, y santificar significa que lo mismo que lo apartó para nosotros. Apartado para el propósito divino, nada relacionado con el pecado, es puro, limpio, consagrado para Dios, alejado de todos los deseos, influencias y vanidades del mundo. Ayunando del mundo y sus deseos los 365 días del año. Si nos fijamos el contexto en el que se trata o esta enseñanza es en el verdadero ayuno del Señor, otro tema que estudiaremos más luego. Si nosotros no nos esforzamos y somos valientes para aprender o para emprender el proceso de santidad en nosotros, nunca llegaremos a la meta. El día glorioso de Jehová, en otras palabras, que es en ese proceso de santidad, de perfección, es necesario ser como el pámpano que si no permanece en la vid morirá. Reposamos cuando vivimos unidos a Cristo, siendo uno en Él y Él uno en nosotros. Como el Padre es uno en Él y Él es uno en el Padre, nosotros también seamos uno en Cristo. Ese es el mensaje modular del Evangelio del Reino. Esta es la razón por la que los judíos crucificaron a Cristo. Porque Él dijo que era Hijo de Dios, no fue por otra cosa. Lo llamaron blasfemo por hacerse Dios siendo hombre. Cristo vino a darnos a conocer al Padre en nosotros. Y aunque sé que usted no lo entiende, pero más adelante lo entenderá. En resumen, que su reposo sea glorioso de Jehová significa nuestra diaria vivencia en unión en Cristo. Nuestra unión los unos a los otros en Cristo. El pecado en el principio nos separó de Dios. Cristo vino a deshacer esas obras malignas y diabólicas en nosotros y restaurar la presencia o la imagen del Padre en nosotros. Eso es día glorioso de Jehová. Y mire cómo Dios continúa enseñándonos cómo debemos de vivir en este día o en ese periodo de la iglesia. Y lo venerares. Venerar significa respetarlo por su santidad, dignidad, porque en Él vivimos en su reino. Venerar no el día, sino venerar su reposo. En mi ignorancia bíblica aprendí a venerar el día y no el reposo. Pero Dios ahora me dice, veneras mi reposo porque Él representa tu libertad del poder del pecado. Ahora soy muerto del pecado. No sé si usted está entendiendo el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Para todos nosotros, hermanos. ¿Cómo lo veneramos? De 3 maneras nos revela el Señor. La primera manera es no andando en tus propios caminos. Todos sabemos que el término camino simboliza manera de vivir. Anteriormente dije que Dios me había libertado de yo hacer mi voluntad. Antes de que surgiera el nuevo nacimiento en mi vida, no que yo haya nacido de nuevo, sino que Cristo nació en mí. Antes de esto, yo vivía una vida conformada por el mal que habita en mí. Ese mal era el que gobernaba mi voluntad y todas mis obras, buenas y malas, se originaban en ese mal que habita en mí. Fíjense que digo que habita en mí y no que habitaba en mí. Y la razón es porque todavía habita en usted y en mí. Sin embargo, ya no tiene ningún poder funcional en mí
a menos que yo le dé poder. Ahora yo camino en las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. El reto que enfrentamos en este proceso es mantener la serpiente a la puerta. No permitirle que saque un pie de ahí. Mientras no le demos alimento, no puede salir de ahí. El que tiene oído para oír, que oiga. Es decir, que Dios me dice que en su reino o en su reposo, esa forma de vida antigua no permitida. Somos hechura de Dios en Cristo y nos ha preparado obras de antemano para que viviésemos en ellas. Obras buenas, santas y de justicia. No en la manera en la que el mundo camina o vive. Todos los seres humanos que la verdad de Cristo no ha nacido en ellos, viven bajo el dominio del mal, simbolizado en la Escritura como Satanás, el adversario, el diablo, demonios, etc. Por tanto, nosotros no podemos hacer yugo desigual con el incrédulo. No lo digo yo, lo dice Pablo en 2 Corintios, búsquelo y léalo. Y en este punto es necesario detenernos y abundar en este tema, ya que en nuestras congregaciones es como si fuera algo tabú, algo fuera. Muchas de nuestras congregaciones nos imponen como la ley antigua a que tenemos que obedecer a Dios. Y en cierto sentido, sí, es cierto, tienes razón. Pero ninguna de ellas toma la Escritura y pacientemente se sientan a explicarnos cómo hacerlo. Están enseñando a vivir conforme a las obras de la ley, siguen en esclavitud y es muy lamentable el caso. Y más lamentable es informarle que vamos a detener esta segunda parte del estudio aquí. No quiero hacer videos que excedan 1 hora de duración. Estamos en el proceso de aprender cómo es la manera en la que Dios nos enseña mediante su Escritura cómo debemos de vivir en su reposo. Ya hemos explicado la diferencia entre el día de reposo visto desde la ley y el reposo de Dios visto desde la nueva ley manifestada en el amor de Dios. Hemos explicado, tomando en base la misma Escritura, la razón por la cual Dios instituye el día de reposo desde el principio, incluido también en la ley. También hablamos que es importante que vivamos en el reposo de Dios en la manera en la que Él mismo estableció para que nosotros viviésemos. La razón es porque Pablo enseña que Dios va a juzgar a la nación pecadora en nosotros, como nos revela Daniel 7:22, un texto revelador, muy revelador, el cual invito a leerlo junto a Daniel 7:26-27, que revela la verdad sobre el reino de Dios en nosotros, a los santos del Altísimo. Son textos amados que nuestros líderes lo han ocultado a la congregación, solamente porque no entienden, no buscan revelación de Dios. La iglesia de hoy se ha acomodado a una zona de confort, una zona de comodidad, una zona creada y animada por nuestros líderes. Las congregaciones de hoy no han salido del jardín de infancia. Los líderes no les permiten crecer porque pierden adeptos. Los líderes los líderes mantienen sus congregaciones con los rudimentos del Evangelio. La iglesia vive en un círculo de hábitos y costumbres influenciadas por el misterio de la iniquidad, envueltas en tradiciones, vanidades, espectáculos, entretenimientos y actividades, predicando un evangelio leudado, lleno de medias verdades. No han entendido el mensaje del evangelio, no han entendido lo que significa nacer de nuevo, lo que es santificación, lo que es negarse a sí mismo. Y me da mucha pena y coraje cada vez que veo en las redes sociales a un montón de supuestos predicadores, supuestos apóstoles, supuestos profetas, hablando mentiras, engaños, diciendo así dice Jehová y Jehová no ha dicho nada, contando sueños mentirosos, haciendo errar al pueblo de Dios con sus mentiras.
profetas que endulzan su lengua y dicen, Jehová ha dicho, pero hay de esos falsos profetas, dice Jehová, que el horno está preparado y arde como una estopa. Y hay de los pastores que no cuidan el rebaño de Jehová. He aquí Jehová castigará la maldad de sus obras. Arderán como la estopa cuando se acerca al fuego. La iglesia está jugando, jóvenes, a ser evangélicos. Está jugando a la salvación. Ha creído que todo esto es una linda y hermosa historia donde ella saldría ilesa sin importar su comportamiento. Pero dice Jehová que Él juzgará a todo conforme al fruto de sus obras, ya sean buenas o malas. Pablo nos exhorta a que no seamos rebeldes a la voz de Dios. No seamos malos de corazón e incrédulos como el pueblo antiguo, porque Jehová juró en su ira, no entrarán en su reposo. Hay muchos que creen que viven en el reposo de Dios. Sin embargo, cuando Dios escudriña su corazón, su mente, todavía viven en tinieblas. La luz de Cristo no ha nacido en su corazón. Cuidémonos de creer que vivimos en el reposo de Dios, cuando a la verdad estamos todavía viviendo en tinieblas. Pablo dice que nos probemos a ver si estamos en la fe. Iglesia amada, no te duermas entre los muertos y despierta para que te alumbre la luz de Cristo. El Señor nos invita a salir de Babilonia. Y con esto termino. Encarecidamente les ruego que no se pierdan este estudio del verdadero reposo de Dios. Verdades nunca reveladas por nuestros líderes son las que van a revelarse en este estudio exegético y expositivo. Si Dios por medio de este estudio ha tocado su corazón, compártalo con los demás para que también Dios hable al corazón de todos ellos. Recuerde que si usted todavía no ha visto la primera parte, le exhorto a mirarla y a escucharla para que puedan entrar en el contexto en el que hemos venido hablando. Si usted es un amigo que todavía no ha tomado la decisión más importante de su vida, la decisión de salvación, hoy es el día perfecto para tomarla. Dios le ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que por medio de Él usted crea y sea salvo de la ira que viene contra toda la raza humana pecadora. Dios te invita a salir de Babilonia. Babilonia ilustra el sistema de pensamiento que se revela en contra de la autoridad divina. Tengo que decirle que hasta que usted no tome la decisión de que Cristo nazca en su corazón, usted vive en Babilonia. Cristo le exhorta a salir de ese reino y ser trasladado al reino de luz. Usted es el que decide. Recuerde que sus decisiones arrastran consecuencias, ya sean buenas o malas. Si necesita oración, no dude en comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 787-616-1377 y oraremos por usted y por su familia. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios le bendiga a todos. Shalom para todos.